La Torá establece que los meses tienen número. Mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10, mes 11. El primero de los meses es llamado Abib. Es el único que tiene nombre. ¿Sí? Luego de que el pueblo judío específicamente, no el resto de las tribus, porque el resto de las tribus en el año 731, antes de la era común, antes de Cristo, habían sido expulsadas de su tierra por los asirios y se habían desperdigado por el mundo. El pueblo judío y una parte de los levitas que vivían ahí y una parte de la tribu de Benjamín fue llevado cautivo a Babilonia y cuando volvió de Babilonia, vinieron cambiándole esta nomenclatura de mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, le pusieron nombre. Bueno, esto es lo que uno puede encontrar en algunos textos, como por ejemplo que se llama la Wikipedia, diciendo meses del calendario hebreo. Esto es incorrecto, no es el calendario hebreo, es el calendario judío. El calendario hebreo es el calendario que aparece en la Torá, donde solamente el primer mes, que es el llamado Abib, tiene nombre. El resto no tienen nombre. Y ahora les voy a compartir la pantalla mostrándole los nombres que recibe este calendario judío. ¿Sí? Como ustedes ven, yo acá les puse meses del calendario judío, ¿sí? Y en este calendario judío nosotros vamos a tener 12 meses. ¿Sí? 12 meses. ¿Qué ocurre? Puede haber años en los cuales el año esté preñado, como se le dice, y se agregue un mes más. Ustedes recordarán lo que ocurrió precisamente antes de Pesaj. La vista de la luna, la vista de la luna y la maduración de la Aviv, sí, no habían tenido coincidencia, con lo cual hubo que agregar un mes más. Y nosotros festejamos, celebramos Pesaj en una fecha diferente a lo que lo hizo el judaísmo y sus continuadores, los judíos mesiánicos. ¿Sí? En el mes 12 tenemos lo que se llama Adar. Esto está acá escrito en hebreo, esta es la Aleph, esta es la Dalet, y esta es la Reish. Acá dice Adar en hebreo. El mes Adar tiene 29 días y se corresponde con nuestros meses de febrero o marzo. ¿Sí? Como esto va cambiando todos los años. ¿Qué ocurre? Este es el Adar común. Cuando se agrega otro mes, se le llama Adar Bet. ¿Sí? Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, sería como un segundo Adar. Es un año bisiesto, para entenderlo de una forma en términos castellanos. Bueno, como ustedes pueden ver, acá tenemos los 12 meses, sin incluir el mes 13, un Adar Bet, ¿sí? Otro Adar que se agregaría. Y el mes primero, el judaísmo lo llama Nisan. Es lo que nosotros llamamos Abib. ¿Sí? Este nombre, Nisan, yo ahora voy a aclarar una cosa. A veces, y tengo que ser franco en esto, a veces yo también cometo el error de decir que estos no son nombres bíblicos. ¿Sí? Lo he dicho, lo he escrito, pero debo reconocer que en esto, en decir que no son nombres bíblicos, hay un error también. ¿Por qué? Porque están puestos en la Biblia. Yo ahora les voy a mostrar cómo todos estos nombres aparecen en la Biblia. Lo que debiera decir más correctamente es que no son nombres que hayan sido prescritos en la Torá. Pero si tomamos lo que es la Biblia, que es los primeros 5 libros, la parte de los proféticos y los libros históricos, estos nombres, ¿sí? Estos nombres judíos, sí aparecen en la Biblia. Entonces alguien me dirá, pero ¿cómo entonces? Si no aparecen en la Torá, si Dios no mandó ponerle estos nombres, ¿por qué aparecen en la Biblia? ¿Por qué aparecen? Porque el conjunto del resto de los textos, como por ejemplo Nehemías, Esdras, Esther, em, Reyes, ¿sí? Estos libros, incluso los proféticos, Zacarías, por ejemplo, estos libros fueron escritos, ¿sí? Fueron compilados después de que el pueblo había vuelto de Babilonia. Entonces, muchas veces los escritores o los reescritores de estos textos usaron los nombres de estos libros, de estos meses, perdón. Ahora, entonces alguien me dirá, bueno, pero ¿están en la Biblia y es correcto? No, no. Yo diría, y creo que lo digo con autoridad, que esto ha sido puesto, obviamente, por el judaísmo en una forma incorrecta. Es como si yo mañana, en vez de decir, a ver, por ejemplo, el mes 11, ¿sí? Tratando de hacerme el bíblico, en vez de decir el mes 11, digo, por ejemplo, el mes de enero. Enero, enero, por ejemplo, que se entiende mucho más en portugués, que es janeiro, enero, el nombre de enero proviene del dios Jano, ¿sí?
Un dios que tenía precisamente en la imagen que lo representaba, era una imagen de una persona mirando hacia, hacia adelante y hacia atrás a la vez. Era como una cabeza con dos caras. Una mirada para un lado y otra para otro. Se entendía que el momento en el cual cambiaba el año, que era precisamente enero, había una mirada puesta hacia el año anterior y otra mirada puesta hacia el año que venía. De ahí viene lo de que se diga enero o Janeiro, que es más cercano a Jano, que era precisamente ese dios grecorromano, en base al cual se le puso el nombre. O por ejemplo, julio, el mes julio, si yo pusiera en la Biblia el mes julio, y no sería muy correcto, porque precisamente viene por Julio César, y no simplemente para recordarlo históricamente como el gran general romano que fue, emperador o el mismo escritor, que yo casualmente en la reunión anterior les mostré el libro La Guerra de las Galias, de Julio César, sino que se lo puso precisamente al momento de deificarlo, al momento de transformarlo en un, lo digo entre comillas, en un dios. ¿Sí? Por eso consideraría que tampoco sería correcto poner estos meses. Es más, yo entiendo que cuando el Señor venga y restaure todas las cosas, estos nombres van a desaparecer. ¿Sí? Los nombres que vienen desde enero hasta agosto, ¿sí? Estos nombres van a desaparecer. ¿Y por qué digo hasta ese momento? Bueno, porque a partir de septiembre nosotros tenemos sept, que es séptimo, oct, que viene de 8, nov, que es de nono, que viene de 9, y dis, que es diciembre, ¿sí? Sería el número 10. O sea, estos números, estos nombres, hacen alusión que sería el correspondiente mes del año, ¿sí? Obviamente alguien me va a decir, bueno, pero diciembre es 12, sí, bueno, lo que ocurre es que se han ido agregando meses, ¿sí? Algún día voy a contar, si ustedes quieren esto, del origen del calendario gregoriano e incluso el calendario juliano, que son los calendarios que impuso el Imperio Romano. Pero bueno, simplificando esto que les digo, no se puede decir que no sean bíblicos, estos libros aparecen en la Biblia, pero es incorrecto que estén puestos. Bueno, como ustedes pueden ver, la mayoría de los meses discurren entre 29 y 30 días, ¿sí? ¿Y por qué esto es así? Obviamente porque el calendario bíblico, incluso el calendario de la Torá, es un calendario basado, es un calendario, se le dice lunisolar. Está basado en la luna y está basado en el sol. ¿Por qué basado en el sol? Porque de un día al otro se cambia cuando el sol se pone y surgen tres estrellas, lo que en hebreo se llama Set HaKohabim. Pero por otro lado, más allá de que un día a otro cambie cuando se pone el sol, mes a mes se va cambiando precisamente cuando se produce lo que sería completar las fases de la luna, ¿sí? Con lo cual tenemos entre 28 y 29 días. Estas cantidades que nosotros vemos acá, ¿sí? Estas cantidades no son precisamente la de un calendario astronómico, ¿sí? Están puestas ya. Esto lo hizo el judaísmo, ahora vamos a ver en qué momento lo hizo, pero por ejemplo ustedes ven, yo estoy marcando Tebet, que dice 29 días. Bueno, Tebet evidentemente siempre va a tener 29 días porque ya el judaísmo estableció que tiene 29 días. No obstante, por ejemplo, fíjense, de Elul, que tiene 29, a Tishrei, que tiene 30, ¿sí? Nosotros vemos que son cantidades fijas. Sin embargo, nosotros bien sabemos que el mes séptimo, por ejemplo, tiene al principio el día y la hora que nadie sabe. Es precisamente ese mes que comienza cuando nosotros no sabemos si la luna se ve o no se ve. Pero bueno, eso es para otro momento. Ahora vamos a verlo en particular, ¿sí? Bueno, el mes primero. Ustedes recordarán lo que dije recién, que nosotros al mes primero le llamamos precisamente Aviv, ¿sí? No obstante, uno va a encontrar que en el judaísmo no se lo llama Aviv actualmente, sino que ellos le dan otro nombre. Cuando uno lee, por ejemplo, escritos rabínicos, ¿sí? Si uno, por ejemplo, buscase este tema, y cuando digo esto me refiero, por ejemplo, a lo que hace una persona que proviene del cristianismo, una persona evangélica, que ingresa en las raíces hebreas y dice, bueno, a ver, ¿cómo son los meses de la Biblia, por ejemplo? ¿Cómo es lo que Dios realmente puso con respecto a la Biblia? Y la persona, en su desconocimiento, obviamente, empieza a indagar en Internet y pretendiendo encontrar las raíces de la fe, normalmente lo que hacen es ver las raíces judías del judaísmo. Más que ir a las raíces de la fe, terminan indagando en el judaísmo. Entonces, por ejemplo, cuando leen páginas judías, se pueden encontrar con un escrito rabínico como el que yo les voy a leer ahora. Y dice así, voy a leer textualmente lo que dice un escrito de los rabinos,
escrito con el que normalmente, repito, se encuentra una persona que viene del cristianismo y quiere indagar en lo que ella cree que son las raíces de la fe. Dice así: si miras en la Biblia, verás que los meses hebreos no tienen nombres, sino números, comenzando por el mes de Nisán, que es descrito como el primer mes. Y citan Éxodo 12:2. Fíjense que acá el escritor judío le está diciendo a cualquier persona que se acerque a Internet a mirar, le está diciendo que los meses hebreos comienzan por el mes de Nisán, que es descrito como el primer mes en Éxodo 12:2. Yo creo que es poca la gente que se tome el trabajo de ir a leer Éxodo 12:2. Le creen directamente lo que le están escribiendo. Cuando cualquier persona lee Éxodo 12:2, tanto en castellano como en hebreo, como en griego, como en arameo, como en inglés, en ningún lugar va a aparecer precisamente el nombre Nisán. Pero esta gente, para ir a apuntar a lo que es su pensamiento, su doctrina, desde este primer renglón está diciendo, ¿sí?, que en Éxodo, está dando a entender que en Éxodo 12:2 alguien puede encontrar el nombre de Nisán como el primer mes, lo cual no es cierto. Como les digo, esto que aquí aparece, por ejemplo, afirmado, no es cierto. Y les digo dónde tomé esto, lo voy a decir con claridad, porque esto no es bíblico. Esto lo tomé de una página que se llama Aish Latino. Muchos la pueden conocer, pero no es que lo tome, no es que Aish Latino lo hace exclusivamente. Cualquier texto que uno lea rabínico va a decir algo similar. Bueno, sin embargo, Éxodo 12:2 no habla de Nisán, sino que dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Como puede verse aquí, no se habla de ningún Nisán. Por el contrario, el mes es llamado Abib, lo cual ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, versículo 4, donde dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Sí? Este texto en hebreo es Ayonatem Yotzeim Bejodesh Abib. Lo digo más despacio, si alguien lo quiere escuchar en hebreo, es Ayom, Atem, Yotzeim, Bejodesh, Aviv. ¿Sí? Ese es el Éxodo 13:4, perdón, donde dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Bueno, este primer mes, como les dije, el judaísmo lo llama Nisan, lo cual claramente no aparece en las escrituras de la Torá. Bien, el mes segundo no aparece en la Torá con el nombre que el judaísmo utiliza, pero sí aparece, como les dije, en otros libros, como por ejemplo en los libros históricos. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, se puede leer el siguiente texto. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. Bueno, Sif, ¿sí? O Sif, esta final es una Bab, pero se puede llegar a encontrar como pronunciada como una F, en realidad es una B corta, por eso es el mes de Sif. Esto aparece en el diccionario Strong, obviamente porque está dentro de la Biblia, y es el Strong 2099. La palabra Sif proviene de una raíz acadia que significa brillo. También en otros lugares se hace una referencia al mes de las flores. Este sería, para otro tipo de conteo, este llevaría a otro número de mes, pero no importa, eso no, dejémoslo de lado. Tengamos presente que esta es una de las formas en las cuales se llama el mes. Y los judíos, los comentaristas judíos, hacen un comentario como este, textual. El pueblo judío llegó a su máximo brillo en este mes porque en él se preparó para recibir la Torá. Bueno, fíjense una cosa, uno lee este texto, por ejemplo, si uno viene del cristianismo, y uno lee este texto está diciendo claramente que fue el pueblo judío el que se preparó para recibir la Torá. Nosotros bien sabemos que debajo del Ar Sinaí, que abajo del monte Sinaí, no estaba solamente la tribu de Judá, estaban todas las tribus. Entonces, ya esto que esta gente está diciendo es autoubicarse en una situación de preeminencia por sobre, no solamente todo el mundo, sino por sobre el resto de las tribus de Israel, lo cual no es cierto. Bien, la pregunta es, ¿se lo entregaron a ellos solos o al resto de la tribu también? Bueno, este mes también es llamado Iyar, en hebreo, ¿sí? En la lista que yo les mostré hoy, que la cual ustedes seguramente alguien ha hecho una captura de pantalla, es llamado Iyar. Mes tercero. El mes tercero aparece en Esther, capítulo 8, versículo 9, donde dice:
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Como les digo, obviamente esto aparece en el diccionario Strong con el número 5510, y es el mes llamado Sivan. ¿Sí? Se escribe con una Samej, una Yod, una Bab y una Nun final, una Nun Sofit. Eh, por ahí se los puedo mostrar escrito en hebreo también, para que lo sepan. Bueno, este es el tercer mes desde la salida de Egipto, lo cual obviamente se corresponde, si ustedes lo piensan un poquito, con Shavuot, ¿sí? Pentecostés. Por lo cual, este mes, que los judíos llaman Sivan, que repito, es el tercer mes, es un mes de buen clima, en el que en general se levantan cosechas. Bueno, el mes cuarto. Bueno, fíjense, esto que voy a hacer es una cita de un texto rabínico. Dice así: otros nombres que usamos en la actualidad tienen origen babilónico, adaptados por los judíos en algún momento de su exilio en Babilonia, alrededor del año 400 antes de la era común. Irónicamente, el mes de Tamuz es el nombre de un ídolo que parecía llorar por una ilusión óptica. Esto lo lograban poniendo plomo blando en sus ojos y encendiendo en su interior un pequeño fuego que derretía el plomo. Esto explica la referencia en Ezequiel 8:14, donde dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. O sea, endechando significa haciendo llorar a Tamuz. Bueno, esta es toda la cita de este texto rabínico, y bueno, les digo, coloqué esta larga cita de un texto judío, porque a mi entender representa la caradurez escrita. Siento con sinceridad que quien escribió esto tiene la moral tan baja o la conciencia tan cauterizada que no se da cuenta de las tinieblas en las cuales se encuentra su entendimiento. Está reconociendo que ellos le cambiaron el nombre al mes, en vez de decir mes cuarto, y le pusieron el nombre de un ídolo. Pero como les digo, tienen la conciencia tan cauterizada al rechazar a Yeshua, al haberse negado a la bondad del Espíritu Santo, ¿sí? De Ruach HaKodesh, iluminando sus mentes, que ellos mismos terminan reconociendo que le ponen el nombre de un ídolo babilónico, precisamente al cuarto mes. Bueno, la palabra Tamuz esta vez que pasada al hebreo, obviamente, es el Strong 8542, y es incluso una deidad que se corresponde con el dios griego Adonis. Ahora, fíjense, algunos rabinos han tratado de ocultar esta situación, como por ejemplo uno muy conocido, Rashi, que es Rabbi Shlomo ben Ishak. Y les digo por qué conocido, porque bueno, les voy a contar algo. Existe un cierto grupo mesiánico, latinoamericano, que subió durante mucho tiempo enseñanzas como si fueran propias, hasta que alguien, y lo tengo que decir, que fui yo, expuso que ellos estaban copiando textualmente las enseñanzas de Stefan Blad, un escritor mesiánico de Finlandia. Ellos directamente tomaban los escritos de Stefan Blad, de Stefan Ketriel Blad, y lo tomaban, lo transcribían y lo firmaban con el nombre de otra persona. Bueno, hasta que nos comunicamos con esa persona que lo hacía y le dijimos: vos estás copiando los textos de Ketriel Blad. Y lo tuvo que reconocer, y a partir de ese momento empezó a ponerle abajo quién era el verdadero autor de esos textos. Bueno, ¿por qué les nombro a Ketriel Blad? Porque Ketriel Blad es un escritor mesiánico que niega que Yeshua sea Dios y que sigue en sus escritos a Rashi. ¿Sí? Usted, bueno, la R no se pronuncia como R, como ferrocarril, o sea, ustedes escrito verían Rashi, pero es Arashi, que es el acróstico de Rabbi Shlomo ben Ishak. Bueno, Rashi dice lo siguiente. Dice que Tamuz es una palabra aramea que en realidad significa calor porque este es un mes caluroso del verano, lo cual no es cierto. Cuando Rashi escribió esto, cerca de la Edad Media, lo hizo tratando de ocultar que Tamuz en realidad es una deidad babilónica. Como les digo, hay personas que en el mundo mesiánico, aunque son muy conocidas, ojo, hacen videos y son conocidas y ganan plata y tienen varios matrimonios y sí, y se han ganado un nombre. Pero esta gente termina citando y escribiendo cosas que son falsedades. Bien, mes quinto. El mes quinto es el llamado Ab, lo cual también proviene del idioma acadio. El idioma acadio es uno de los idiomas que se hablaban en lo que era la región de Babilonia.
Eh, Como siempre digo, algún día vamos a hablar de esto, algún día vamos a hablar del otro, bueno, no sé si nos va a dar todo el tiempo, ¿verdad?, para poder charlar las cosas que van quedando pendientes, ¿no? Pero es cierto que está pendiente hablar acerca de los idiomas que se hablaban en la Mesopotamia, el ugarítico, el acadio, el sumerio, y cómo a partir de esos idiomas se llega, precisamente por lo que es un desarrollo lingüístico sencillo, al idioma arameo, al idioma hebreo y al fenicio. Bien, eh, el mes Ab, que es el nombre que le da el judaísmo al mes quinto, proviene del acadio Abu, que significa juncos, cañas, y supuestamente recibe este nombre porque en esa época es cuando se recolectaban las cañas y los juncos para esta fecha. Ustedes saben que esto era muy importante porque a partir de todo esto se hacían cestos, ¿sí? Cestos de distintos tamaños, lo cual se sigue haciendo en la actualidad, ¿verdad? Los rioplatenses sabemos muy bien que tanto en Uruguay como Argentina se juntan juncos y se hacen canastas, ¿sí? Por ahí esto puede ser raro para otros países que, que en sus esteros no tengan juncos, pero eh, es el mismo tipo de planta que crecía en esa zona mesopotámica, es la que crece acá y sirve para hacer canastos, sillones. Bueno, ustedes bien lo saben, todo esto a qué me refiero. Bueno, en este mes, en el mes de Abu, del idioma acadio, se juntaban todos estos materiales y es lo que el judaísmo adopta con el nombre de Ab. Hay algo interesante en esto, porque hay un ayuno importante para nuestros paisanos judíos, que es el ayuno del quinto mes. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Zacarías, capítulo 8, versículo 19, donde dice: Así ha dicho Yahweh Sbaot, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Les dejo como detalle interesante que acá el profeta se está refiriendo exclusivamente a la casa de Judá. Y fíjense que esto no es casual, porque es la casa de Judá, por ejemplo, la que observa estos ayunos. ¿Sí? Este ayuno, por ejemplo, del quinto mes. Después vamos a ver que se habla de otro ayuno, el ayuno del décimo, que ya les voy a decir cuál. Obviamente, el ayuno del séptimo es el mismo ayuno que tenemos nosotros y es el ayuno de Yom Kippur. Bueno, ocurre que en el mes de Ab han ocurrido varias desgracias históricas, por lo cual también este mes es llamado Menahem Ab, repito, Menahem Ab, que significa algo así como el mes que consuela. En este mes se dice que murió Aarón, en este mes fue destruido el primero y el segundo templo, y en este mes se produjo, por ejemplo, la expulsión de los judíos de España, por lo cual hay un día especial que se recuerda que es el Tisha B'Av. Bien, yo les voy diciendo todos estos elementos y después si quisiera profundizar lo hacemos. Pero vamos a tener un pantallazo general de todo esto. El mes sexto es un mes bastante interesante. Yo he nombrado esto para hacerlo como referencia. Si mal no recuerdo, creo que lo nombré en la Fe del Nazareno. Es el llamado mes de Elul. Y este mes aparece, obviamente, también en los escritos históricos, y es el que lleva el número 435 en el Strom, y proviene del acadio Elulu, que significa cosecha, aunque hay otros que creen que significa purificación o expiación, lo cual no sería raro, obviamente, porque nosotros sabemos que el mes anterior al mes séptimo siempre es llamado de los días del arrepentimiento, ustedes recordarán. Si no, les recomiendo, bueno, la lectura de la Fe del Nazareno, donde yo hablo de los días de arrepentimiento. Este mes aparece, por ejemplo, en Nehemías, capítulo 6, versículo 15, donde dice: Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Obviamente, como les dije, este mes es conocido como el tiempo del arrepentimiento, en el cual el pueblo de Israel, y hoy también el pueblo judío, revisan sus actitudes, su comportamiento, se hace un examen de conciencia para ingresar en el mes séptimo, que es obviamente el de las santas convocaciones.